AMIC Talks, un espacio de colaboración, difusión y aprendizaje en el que líderes de diversos sectores y socios de la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo nos comparten diversos temas de actualidad para sumergirnos en este interesante mundo del interiorismo corporativo. Bienvenidos. A todos, bienvenidos a este nuevo episodio de AMIC Talks, en este podcast que estamos llevando a cabo. El día de hoy tengo conmigo a Arturo de la Rosa, director general de Pavilion. Bienvenido, sí, Arturo. Al contrario, gracias nuevamente. Ya tuvimos la oportunidad antes de tenerte en un AMIC Live charlando de algunas cosas muy interesantes. Entonces, el día de hoy me parece importante darle continuidad a todos estos temas que estuvimos tocando en ese episodio de AMIC Lives, donde hablábamos de cómo el diseño debe de estar centrado en las personas, la importancia del usuario dentro de los espacios. Entonces quisiera poder ahondar un poquito más en estos temas, y me gustaría comenzar con una pregunta. Tú que estás tan involucrado en el desarrollo de espacios, no como la parte del diseñador, sino como la parte que complementa a través del mobiliario, ¿tú nos puedes mencionar algunas estrategias que se puedan implementar en el lugar de trabajo para que la experiencia del empleado o del usuario sea única? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que esa pregunta es muy interesante y algunos de nuestros clientes y directores siempre tienen esa cuestión en mente de cómo dar a su empleador o a la gente con la que está en el espacio y va a laborar, y parte de lo de que todos los demás se involucran en este desarrollo del proyecto es qué características debe de tener ciertos productos o ciertas áreas de trabajo para dar la función correcta hacia el resultado que se espera. Y hay una variante enorme, ¿sí? Cada empresa tiene su propia personalidad, como lo habíamos platicado ya en la conversación anterior, y creo yo que se puede empezar por el desarrollo de un checklist de las actividades primarias de cada área. Y en este checklist también ver con respecto a la función y el trabajo que espera recursos humanos también, que dé con respecto al perfil del usuario, poder nosotros hacer un match de producto, ¿sí? Porque muchas veces hay ciertos productos específicos que tienen características de comodidad, de confort, que puede tener de pequeña o máxima duración. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor el espumado es más rígido, más suave, hay sillas un poco, no incómodas, pero sí en un sentido mecánico y automático en el que nosotros lo usamos, podamos evitar que la gente se quiera quedar más tiempo en ese espacio. Porque luego podemos crear atmósferas tan agradables que también motivamos a que la gente pues esté mucho más relajada en una actividad por un periodo de tiempo más largo. Y lo que a veces necesitamos en ciertas áreas es justo la acción y la movilidad para que estén un periodo de tiempo y se vayan a hacer otras actividades. Que estén en un área, que se sientan tranquilos, que se sientan a gusto y que también se desplacen dentro de la oficina. O enseñar también al recurso humano a utilizar cada área en el periodo de tiempo que se requiere para la actividad que se va a hacer. Tenemos también algunos muros móviles en los que podemos reconfigurar un espacio, pero todo esto sale de la información que nosotros podemos recabar en el momento de hacer una entrevista con nuestro cliente y con nuestro contratador, con quien nos va a contratar para el proyecto, junto con la combinación de todos los involucrados, y poder sacar el mejor beneficio de lo que el producto nos puede dar para la utilización en la función de un espacio. Entonces eso creo que es sumamente importante. No sé la práctica, nosotros intentamos todo el tiempo estar haciendo esa práctica, nos conectamos con los clientes, ha sido una fórmula muy buena, sinceramente, aparte de que hacemos una relación comercial interesante al paso del tiempo. Y es lo que nos ha tenido aquí durante más de 20 años trabajando en este mercado. Pues muy bien. Y me gustaría que tocáramos un tema que no se ha tocado, de hecho, con anterioridad en algunas de las charlas que hemos tenido, y sin embargo me parece sumamente importante, que es el tema de la inclusividad. Se habla muchísimo allá afuera de cómo poder ser inclusivos, y hay diferentes maneras y diferentes estrategias
en temas sociales para poder ser inclusivos, etcétera. Pero hablando específicamente de diseño inclusivo, para ti, ¿qué es un diseño inclusivo? ¿Qué retos puede presentar al momento de implementarlos? Y ustedes, ¿cómo, o sea, si han tenido algún reto de este tipo, o cómo pensarían en solucionar todos estos retos que un diseño inclusivo representa? Mira, el ser inclusivo yo creo que va en un concepto propio desde donde conceptualizamos las ideas. Hay muchas formas de ser inclusivo. Una de las que yo creo que es importante es justamente quitarnos la barrera del término inclusivo y considerar que todo es incluyente. Y en esto que nosotros vamos a incluir en esta atmósfera, pues tenga toda la funcionalidad para todo tipo de personas en los ámbitos que mejor se desempeñen. Por ejemplo, si tienes a alguien con otra capacidad y que tenga que moverse con alguna silla mecánica o alguien que lo lleve, o que tenga que llegar y permanecer, o gente que no tiene el oído, o sea, no escucha, o la gente que no ve, y hay empresas que ya están haciendo mucho de este tipo de cosas. Por ejemplo, Microsoft está haciendo una gran labor para gente ciega, y entonces hemos hecho también algunos proyectos muy padres como la Ciudadela de la Ciudad de México, en el que desde que llegas en la parte de afuera tienes un riel que conecta con el bastón del ciego y te lleva hasta el espacio donde está una biblioteca llena de libros con sistema Braille para que ellos puedan leer y también aprender más cosas. Entonces, todo este tipo de cosas va relacionadas con la intención que tengan las organizaciones en qué quieren poner como inclusivo. Entonces, primero yo sugeriría que se quite la barrera del término y que entonces todo sea posible y que evaluemos cuánta gente y qué gente también la organización puede incorporar a su forma de operar, incluyendo a otras capacidades y otras formas de conectar con ellos. Y desde ahí, pues bueno, ya se cambia, por supuesto, la arquitectura, cambia los productos, la interacción, los espacios, las dimensiones, por ejemplo, nosotros que vendemos también alfombra, a lo mejor ponemos algún piso vinílico, un LVT o otro que sea más suave para el paso y que sea mucho más sencillo. Cambiamos la configuración de los espacios, a lo mejor necesitas ya algunas barreras o a lo mejor otras más pequeñas, un poco más de áreas verdes para incentivar los aromas, que también creo que es sumamente importante. Entonces, hablando de inclusividad, incluso me atrevería a decir que tenemos que alterar los sentidos del interior corporativo. Y en la alteración de los sentidos tenemos que tener también las conversaciones importantes con los ejecutivos para que puedan ellos también mirar distinto la forma en la que también ellos van a proveer de recursos materiales el espacio y cambiar el contexto de la evolución de la conectividad interior. Creo que por ahí va bien. Sí, no sé pero qué interesante esto que mencionas, que también se ha tocado poco en las charlas que hemos tenido, que es el tema de lo sensorial, ¿no? Toda esta parte de exaltar los sentidos. Se habla muchísimo de temas de productividad, de flexibilidad, de adaptabilidad, de tecnología, etcétera, pero no siempre se toca el tema de los sentidos. Y creo que para mí con este tema de la inclusividad que mencionábamos, que efectivamente creo que se tiene que romper esa barrera y verlo. Siempre que te dicen tienes que ser inclusivo, automáticamente es como, es más complicado. No, ¿por qué tendría que ser más complicado? Debería ser más simple. ¿No? Debería de ser debería de ser más simple, porque debe de poder participar todo tipo de personas dentro de los espacios, los diseños, etcétera, ¿no? Pero retomando el tema de la parte sensorial, ¿cómo crees también que se puede, decías, oye, incluir la vegetación? ¿De qué manera puedes exaltar el tema de los sentidos y cómo ayuda a la percepción de los espacios? Pues bueno, es que son varias cosas. Una es la integración de elementos que a ese proyecto le cae muy bien exaltar, con respecto también a la estrategia y a lo que las organizaciones están buscando, como lo he repetido en otras ocasiones. También es sumamente importante que seleccionemos cierto número de participación de elementos como la biofilia, como el aroma, como la iluminación,
como la tecnología, por supuesto, que se adapta por completo a los espacios, mucho más cosas didácticas que también la gente pueda recordar, aprender mientras habita un lugar, ¿sí? ¿Qué es esto? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan muchas campañas en las que las organizaciones montaban o montan todavía muchos letreros, sobre todo empresas actualizadas a la comunicación, como Red Bull, Reebok, Adidas, Google y todas estas compañías que tienen que ver con la interacción con las personas, con sus productos, donde ponen esos letreros donde dicen cosas positivas y están siempre recordándonos el que debemos estar automotivándonos para poder lograr una labor y una función mucho más atractiva a nosotros y a la organización, para la permanencia dentro de los espacios y dentro de las organizaciones. Entonces, todo esto tiene que ser de una manera selectiva y bien planteada, porque no a todos les queda la misma densidad de estos tipos de elementos. Otro elemento que se tiene que incorporar y que creo que es sumamente importante es la parte acústica. Tiene mucho que ver el beat con el que hablamos, tiene que ver mucho con la comunicación, tiene que ver mucho cómo lo expresamos, nuestra forma de conversar también tiene que cambiar. Pero para eso tenemos que hacer toda una cultura organizacional de cambio y que todos estemos mimetizados también un poco con el proyecto, o sea, que nos involucremos más en el cambio de todo este proyecto y de este interior corporativo, en el que también el recurso humano esté conectado con toda la intención que se está haciendo para todo el proyecto, porque hay veces, y no sé si les pasa a ustedes, que llegan a un espacio, está divino, está hermoso, no tiene un detalle mal, pero no hay una comunicación congruente entre el recurso humano y el espacio. Y ahí es donde entonces a veces la estrategia no está del todo bien fusionada y entonces el resultado tal vez no sea el mejor, aunque el espacio te invita y dices está increíble, pero ahí faltan las conversaciones, falta el aroma, falta más verde, faltan muchos otros elementos que a lo mejor con unos toques de cambio, que esos son los tips que me preguntabas en un principio también, retomando con esos pequeños toques que son sutiles pero que son muy fuertes para el inconsciente y para la parte emocional de nosotros cuando estamos en un lugar, cambia por completo la sensación y nos abrimos a lo mejor al diálogo, nos abrimos a tener más comunicación, porque una de las cosas que nos va a pasar al futuro es que la tecnología, nos vamos a mimetizar un poco con la tecnología, y entonces en la tecnología tenemos dos partes y hay mucha polémica en esto. O nos separa de la parte humana y de la comunicación con el otro ser, o nos hace mucho más cercanos. Entonces, en estas nuevas transiciones de las generaciones, muy probablemente la tecnología va a parecer que nos aleja porque estamos más conectados con esto, pero pues estamos con la novedad y estamos aprendiendo la nueva comunicación que tenemos que integrar al ser humano con la tecnología. Entonces, en estos espacios de trabajo, ahora vamos a necesitar que alguien nos guíe para poder conectar con la tecnología, con el lugar, y que el resultado sea lo más óptimo posible, pero tiene que haber alguien, una figura que sea el promotor del cambio y de la observación de que las cosas que la empresa invirtió para poder lograr se vayan dando conforme a lo que esperamos que suceda del resultado de lo que obtuvimos del diseño y de los productos que estamos comprando. Entonces creo que vienen nuevas organizaciones con nuevas incluso posiciones dentro del recurso humano que nos dan posibilidades de hacer un axioma con los muebles, con la arquitectura y con toda esta cosa, con todos estos elementos que nos conectan emocionalmente para tener un mejor desenvolvimiento. Entonces, claro. Pero tiene que haber alguien que nos esté llevando de la mano para que aprendamos nuevos caminos. Totalmente, y qué importante esto que dices, porque el ejemplo que tú ponías al inicio de tu respuesta a esta pregunta, oye, puede ser una arquitectura o un interiorismo espectacular que estéticamente sabes que está bien, por mucho que no conozcas de diseño, tú puedes entrar a un espacio y el espacio te provoca y dices, esto está bien diseñado, ¿no? Aunque no conozcas de los detalles. Sin embargo, existe ya cuando empiezas a usarlo en el día a día, pues muchas veces sí existe esta desconexión total de no entender el por qué está diseñado de esa manera, o el no entender por qué la utilización de los elementos naturales o la tecnología o incluso el uso del mueble. Muchas veces
no existe este seguimiento y les das de, esta es tu silla y tan tan, y nunca nadie supo ni cómo subirla, cómo bajarla, qué funciones tenía y en qué le ayudaba esa silla o no. Y de, oye, este espacio lo puedes utilizar de esta manera, oye, esta decisión se tomó por estas razones, aprovéchalo de esta manera, esto va a influir en ti de tal o cual manera. Y entonces la gente lo desconoce y entonces completamente queda desconectado y dicen, mi espacio de trabajo es bonito, y se queda en nos dan un lo documento superficial. incluso de todo lo que hay, pero como testigo, pero no como un seguimiento para que las cosas realmente cambien en el uso. Claro, tiene que cambiar esa mentalidad y de esa manera creo que también se va a hacer mucho mejor uso del espacio y existe esta conexión emocional que decías, bueno, la tecnología puede ser que nos aleje, pero también puede ser que nos acerque, y la manera en que logremos aprovecharla a nuestro favor para seguir generando también estas conexiones emocionales, creo que se van a lograr pues espacios mucho más inclusivos, mucho mejor diseñados y que causen mucho mayor impacto en las personas, ¿no? Así es. Fíjate qué curioso, hace 15 años que yo empecé a manejar el concepto de la emocionalidad y de la integración de productos que te den un sentido distinto. Y cuando yo hablaba de estos temas hace 15 años, la verdad es que la gente me volteaba a ver y decía, bueno, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué le pasa a este señor, no? ¿Por qué me dice esto que no? Como que se oye muy esotérico y muy loco. Y ahora, en la actualidad, ya nos quedamos cortos, porque ahora el que no está integrando estos conceptos está empezando a quedarse en la obsolescencia del avance. Y ahora yo invito a que todos empecemos a conocer también el futuro de lo que viene y de la incorporación de nuevos elementos dentro del interior corporativo e incluso en casas y hoteles y retail y todo esto que va a también modificarse, porque el futuro es más cercano de lo que pareciera. Tenemos un crecimiento, yo espero que como a 10 años, en el que las cosas van a cambiar rotundamente. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a tener una conexión con la tecnología como nunca antes se había pensado. Entonces tenemos que también nosotros estar preparados, los que somos de otra generación, en poder ayudar a que esta transición sea más humana y menos tecnológica, para compensar una cosa con la otra. Claro. Y tenemos un gran pretexto que es todo este tipo de cosas que hacemos aquí en Pavilion y que hemos hecho durante el tiempo y que nos estamos renovando continuamente justo para estar a la vanguardia de lo que nuestros clientes usuarios necesitan para acercarse con nosotros y pedirnos asesoría. Qué interesante. Y mucho se ha hablado de los espacios flexibles también y la importancia de empezar a implementar la flexibilidad dentro de los espacios. Pero tú, haciendo como un análisis acerca de esta flexibilidad, ¿tú cuáles son los retos que creas o las áreas de oportunidad que crees que se tienen con este tipo de espacios, ya sea que logre atacar la flexibilidad y en mejorar a los espacios, o retos de oportunidad que la misma flexibilidad a veces puede presentar, ¿no? La flexibilidad puede no ser la solución para todos, sí para muchas cosas, pero ¿cómo ves este tema de la flexibilidad en los espacios? Mira, se ha hablado mucho acerca de la flexibilidad, va en varios ámbitos. Una es que el producto se adapte justo a la necesidad que va a tener el usuario de uso y de utilización, de conversaciones, de trabajos en equipo, de reuniones, de videoconferencias, tecnología, todo esto que hemos estado platicando. Y la flexibilidad también va a ser en cuestión de horarios, de forma de vestir e incluso también de participación, de poder elegir cosas y que yo pueda tener los lugares para poder hacer esas actividades. Entonces, dentro de todo esto, creo que nos vamos a tener que adaptar. De hecho, ya todos nos estamos adaptando de una u otra forma, obligada o no obligada, porque hay veces que algunos empresarios tienen unas ideas de que si la gente no está de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por decir algo, pensamos que la gente no es productiva. Y a veces pensamos también que si tenemos un espacio de, 1500 metros cuadrados y está amoblado de una forma sumamente interesante para que la gente venga, y la gente no viene porque quiere la flexibilidad de estar fuera, nosotros debemos ser los primeros en propiciar el que esa flexibilidad se dé, y entonces replantearnos qué es la mejor estrategia que le conviene a mi organización
para que la flexibilidad se adapte en productos, hacer cambios en productos, modificar la forma en la que están hechas las estaciones de trabajo. Siempre hay una forma de poderlo hacer, no necesariamente que requiera de una gran inversión, pero sí tenemos que modificar, por supuesto, todo lo que se viene dando. Los primeros que hagamos el esfuerzo en hacer esta modificación somos los que mejor vamos a estar beneficiados, porque al fin de cuentas toda organización, si no tiene un recurso humano fuerte y bien establecido, con procesos y con cosas lineales que les ayude y les dé paz a la gente venir y elaborar y tener todo lo que requieren, pues nos vamos a tardar más en que la gente se incorpore y se haga ese proceso mejor. Todo lo que tenga que ser, ejecutarlo de la mejor forma. Estamos nosotros también para poderlos ayudar en esa asesoría, en decirles el cómo sí se puede hacer, en el cómo sí podemos hacer un cambio, qué es lo que se requiere en tu organización para hacer ese cambio y cómo lo podemos integrar a la estrategia y a la mentalidad ahora de la gente y de la necesidad que tiene de habitar un espacio desde la flexibilidad que ellos en su mente han desarrollado en la pandemia y el regreso de la pandemia a la oficina. Entonces, habrá que conversar mucho, habrá que hacer una estrategia muy clara y precisa para poder intercalar estos conceptos y lograr una nueva forma de colaboración integral en el que todos salgamos beneficiados, absolutamente todos. Entonces, hay muchas maneras, los productos, hay muchos nuevos productos también que se están adaptando. Entonces, si me preguntas, la flexibilidad viene como un estándar continuo al paso del tiempo y del futuro, definitivamente. O sea, ya no va a haber espacios tan rígidos como se venían haciendo hace unos años atrás. Ya eso ya quedó atrás, ya no va a regresar a eso. Sí, y esto resulta interesante con alguien. Yo tenía una conversación hace poco que nosotros, y además todos los que pertenecemos a la asociación, nos especializamos en desarrollo de interiorismo corporativo, que son diseño de oficinas en su gran mayoría. Y alguien me decía, oye, la oficina va a desaparecer y todo el mundo quiere quedarse en su casa y entonces pues la oficina va a tender a desaparecer. Y es de, no, a ver, espérame, más bien el concepto de oficina tiene que cambiar. Y ahí es donde entra este concepto de flexibilidad, que ok, la flexibilidad puede aplicar de manera distinta para todos o para las diferentes corporaciones, pero en la medida en la que logres entender la flexibilidad que tus empleados o tu gente necesita, es la manera en cómo vas a poder adaptar tus espacios para cubrir estas necesidades. Sí, es verdad, muchas veces la gente no vendrá todos los días a la oficina y es parte de la flexibilidad que necesitan. Pero entonces cuando sí vengan, ¿qué les puedes ofrecer que no pueden tener en casa o no pueden tener allá afuera y que les ayude a desarrollar mucho mejor su trabajo el tiempo que pasen aquí dentro, ¿no? Entonces creo que... Y fíjate que escuché un concepto muy, muy simpático que se llama el salario emocional. No sé si lo habías escuchado. No, tú. Creo que interesante. El salario emocional es lo que la empresa le puede dar al empleado para poder sentirse bien de estar ahí laborando. No nada más es el remunerado con dinero, sino también con emociones. ¿Qué son las emociones dentro de una organización? El buen trato, el diálogo, la conectividad, que tengas absolutamente todo, que siempre sea un ambiente muy llevado de la mano de las buenas acciones, de las buenas cosas que suceden para avanzar en cada proyecto, ¿sabes? La cordialidad, pues todos aquellos que son los valores que toda organización tiene, pero que estén expuestos como para que la gente también los considere como un salario emocional. Entonces, de ahí viene algo también, se difulcan muchas otras cosas muy interesantes que tiene que ver con la flexibilidad y con todo lo que hemos estado platicando prácticamente. Yo no había escuchado este término, pero me parece, la verdad es que un término curioso y un término bastante adecuado, porque efectivamente muchas veces se cree que dándoles mayores prestaciones económicas remuneradas y de beneficios a los empleados, bueno, vas a provocar que quieran quedarse más o que sean más productivos o que sean más leales a la empresa, pero muchas veces se deja de lado esta parte emocional de la persona, y creo que eso lo vemos con las nuevas generaciones, que ahí hay como un conflicto muy fuerte que siempre sucede de generación a generación, pero creo que está siendo muy fuerte en estos cambios recientes, de cómo generaciones como la nuestra estamos muy acostumbrados a ser hiperproductivos, ¿no? Y todo el tiempo trabajar, estar, y no logramos desconectarnos nunca
realmente del trabajo. Y las nuevas generaciones, aunque a nosotros nos cuesta trabajo de repente relacionarnos con, hijo, no tienen ganas de trabajar, pero creo que también tenemos algo importante que aprenderles, es no toda la vida es trabajo, ¿no? Y entonces también estos beneficios que la empresa te pueda dar para tú poder desarrollarte de manera personal o de manera integral a la par en que te vas desarrollando en tu profesión o laboralmente, pues la gente entonces sí va a generar pues mayor compromiso y va a involucrarse más con el desarrollo de una empresa en la medida en que lo ayudes a crecer también de la otra manera, ¿no? Y en este escenario que te comento, creo que es sumamente importante que la gente se sienta tan cercana a su propósito y a sus valores que hagan match con la organización. Exacto. Y entonces el esfuerzo se minimiza porque definitivamente para lograr el éxito y para lograr muchas cosas requerimos de invertir un gran número de horas. Eso es siempre. El tema es que las horas que invertamos no sean horas que a nosotros nos cause una pesadez o no sea sumamente difícil, al contrario. Y tú lo sabes, por ejemplo, cuando uno está haciendo lo que uno le apasiona o estás en una actividad que, wow, o estás en una negociación increíble o estás haciendo un proyecto y trabajando, no importa a la hora que te desveles ni a la hora que termines, porque es tan la sensación de gozo de lo que haces que el tiempo pasa volando. Entonces imagínate, cuando nosotros estamos sufriendo por hacer ese trabajo, entonces el tiempo pasa más lento. Y en el momento de que pasa más lento, siento que necesito más cosas que la organización me dé. Pero si la organización nos da cosas importantes para sentirnos como seres humanos y profesionalmente activos en nuestra profesión de forma apasionada, ya te imaginas, o sea, puedes tener horas, estar, ir, trabajar incluso en fines de semana, y es nuestra vida, o sea, ni siquiera lo vamos a resentir, lo vamos a agradecer, y entonces ahí cambia por completo el resultado y la determinación por logro de proyectos. Entonces, todo eso es a lo que se refiere cuando tenemos nosotros que transformar la organización, a que nos den algo como para que nosotros olvidemos el paso del tiempo y seamos muchísimo más efectivos y apasionados con todo lo que hacemos. Y ahí es donde viene el cambio importante en las organizaciones. Ese sentido de pertenencia, pero una pertenencia como de mi propia vida que me estoy desarrollando en esa organización. Entonces, a mí se me hace de veras fascinante ese término. Sí, es algo muy complejo de lograr y que las compañías logren realmente entender esta parte pues de conexión humana, de conexión emocional y personal con toda la gente que está con ellos, ¿no? Sí, hijo, sí es algo complicado. Sí, complicado, pero apasionado. O sea, en realidad todo lo que hacemos, el esfuerzo por estar en estos proyectos, arquitectos, interioristas, nosotros que proveemos de muchas cosas, de productos y demás, estamos siempre apasionados en ese contexto. Cada proyecto para nosotros nos representa una oportunidad de lograr y sembrar algo distinto dentro de una organización. Ahora, si esto nosotros lo podemos pegar con una buena conversión y con ideas de cambio para sumarle al salario emocional de las personas en las organizaciones, créeme que esto es un éxito rotundo y es apasionante. Todos buscamos lo mismo al final del día. Claro. Y hablando de todos estos temas que ya hemos tocado, creo que muchísimos temas interesantes, la parte sensorial, la parte de inclusividad, la parte emocional, la parte humana, la de flexibilidad. ¿Tú cómo visualizas el mundo corporativo, espacialmente hablando, de aquí a 10 años? Interesante la pregunta, ¿no, Jimena? Muy interesante. Fíjate que no va a ser tan distinto como ahora, pero sí va a cambiar mucho en todo esto que hemos estado platicando. Por supuesto, se va a modificar la forma y el contenido de los lugares, porque la tecnología se va a mimetizar un poco también con el ser humano. Y en esta mimetación también del metaverso y de algunas otras cosas que se van a empezar a incorporar en los espacios, pues va a cambiar todo, porque imagínate cuando ya se está trabajando muy de cerca en desarrollo de la energía sin cables, que también sea como en Wi-Fi. Entonces cuando logremos nosotros tener la energía inalámbrica, pues ya la posibilidad de la forma de los productos y de todo va a ser muy diferente. Y de esa diferencia, pues
la forma, que es el interior. Incluso si te fijas, la bioarquitectura, que tiene que ver con estas nuevas formas integradas, con grandes jardines, figuras totalmente naturales, como empezó Zaha Hadid y algunos otros arquitectos. En este contenido, pues también los productos tienen que cambiar, porque no sé si han estado en el interior de un edificio de Zaha Hadid, pero las formas son bastante complicadas como para poner el clásico escritorio rectangular. Entonces empieza a cambiar también las formas, los interiores, la conectividad, muchas cosas. Entonces, si en un futuro nos vamos a ir adaptando en el interior corporativo a cosas distintas, por supuesto las propuestas van a cambiar en posibilidades del interior. Y ahí, pues, ¿cómo va a ser físicamente? No sé. Pero lo que sí te puedo decir es que el interior de las personas y de la conexión que hay para la red de interacción del ser humano con las corporaciones, sociedades y grupos de personas va a ser enorme. Se está multiplicando con las redes sociales y con todos los medios de comunicación. Entonces yo creo que van a ser organizaciones que a lo mejor la simpleza del espacio va a ser un poco más sutil, pero mucho más conectada para poder estar siempre haciendo más conexiones que trabajos con las manos y ejecución, ¿sabes? La tendencia tecnológica es que nos estemos desarrollando porque todos los servicios van a ser mucho más simples. Si tú te fijas, por ejemplo, ahorita, mira, por ejemplo, un ejemplo del futuro de los productos de electrodomésticos. Por ejemplo, LG va a sacar sus refrigeradores, y eso creo que ya lo habíamos platicado, en el que el refrigerador tú pones el contenido de elementos que vas a requerir con tu dieta especial que tienes de ti, de toda la familia, y va a tener conexión a internet, por supuesto, este refrigerador, y con este refrigerador te va a medir las cargas de alimentos que tú tienes dentro, porque tienes el espacio para la leche, para el jamón, para lo que tú quieras. Entonces, cuando el refrigerador detecte que ya bajó el nivel del producto que tú estás tomando para tu dieta y que pues, quieres continuar, inmediatamente se va a hacer un pedido, así como lo haces a Uber o lo haces a todas estas plataformas, y entonces te va a llegar el producto y tú lo vas a recargar el refrigerador para que se mantengan los niveles. Entonces, esta tecnología que va a ser adaptativa para darnos un mejor servicio a nosotros como seres humanos, va a ir incrementando en todas las áreas. Ya tenemos al Uber, tenemos el súper, tenemos ahora refrigeradores inteligentes con algoritmos que se van personalizando y que nos van dando la oportunidad de ser un poco más libres para nuestras actividades cognitivas y de desarrollo personal, pero liberándonos de toda esa carga de trabajo que a veces es un poco difícil. Entonces, si tú tienes tu Alexa en tu casa, puedes ver también otro avance cercano a lo que viene en la tecnología. Tú cuando bajas, ves donde según donde tú tengas tu Alexa, pues bajas, te detecta, ya que te detecta, te saluda, te dice el clima, la hora, te puede dar la lista de pendientes que tienes para el día, para que no lo olvides. Si no tienes auto y siempre pides Uber, te puede incluso autopedir el Uber para que cuando tú salgas a las 8 de la mañana tu carro ya esté afuera. Entonces, todo este tipo de elementos que son mucho más cordiales para la evolución y la conexión y la personalización, que es súper importante, de la tecnología a cada persona, cada algoritmo se va adaptando a cada individuo. Y entonces imagínate un espacio al futuro donde tengas toda esa conectividad dependiendo de cada persona que elabora y que tenga sus actividades ya hechas, ya tiene la cita, le ponen el café, ya saben todos qué hacer, todo sumamente organizado en el algoritmo que se va, aparte que te va acompañando al tiempo, es evolutivo. Entonces, más o menos creo que por ahí va, vienen cosas muy interesantes al futuro, desarrollo de nuevos productos, de tecnologías, como les digo, pero lo que sí no tenemos que dejar aparte es el recurso humano y el atender también a las personas desde donde tenemos ya el tiempo, porque todo eso ya nos libera mucha presión, y entonces tenemos el tiempo de sentarnos y conversar como estamos ahora, para tener una conversación un poco entre filosófica y constructiva y creativa, para poder co-crear algo todavía muy diferente y mejor. Y eso es lo que va a empezar a suceder en el interior corporativo, pienso yo. No, y completamente, justo teníamos una charla de esto recientemente, donde hablábamos de la oficina del futuro y que está implicada todo el tema de la tecnología. Pero creo que esto que dices es muy importante, no dejar de lado el recurso humano, porque creo que la tecnología no viene a sustituir al humano, viene a facilitarle la vida al ser humano, ¿no? Esta conectividad de la que tú hablas, y creo que la tecnología siempre debe de ser un facilitador, no un sustituto de las actividades del quehacer humano.
Y tú decías, no debemos dejar de lado definitivamente el recurso humano y esta conexión entre las personas. Y tomando este tema, te voy a hacer una pregunta un poco más personal, pero que siempre es interesante poder escuchar este punto de vista personales, estos puntos de vista. De manera personal, ¿tú qué es lo que más has aprendido de la gente que te rodea, ya sea de la gente con la que trabajas en el día a día o con alguien en particular, algún diseñador, algún personaje importante que se haya cruzado por tu vida, que te haya dejado algo pues importante que recuerdes o que apliques en este momento, o que vayas aprendiendo del día a día de tu gente? Me haces recordar varios momentos, Jimena, muy padres, en el que, y siempre que me sucede eso, cuando estoy a lo mejor con algún diseñador, por ejemplo, estuve platicando con algunos diseñadores, uno de ellos son los hermanos Burleck, en algún viaje que hice, y la simpleza con la que miran y la maravilla de la pasión con la que crean sus productos, creo que está en todos lados, ¿sabes? Cuando nosotros viajamos, lo que más disfrutamos es el aprendizaje cultural que viene en esa simpleza de observar. Y como dicen los italianos, el dulce far niente, que es el placer de no hacer nada, de ver la vida pasar. Y hay veces que estamos tan inmiscuidos con nuestra tecnología, con nuestras actividades, con todo esto que sucede y este vórtice de situaciones que se dan, que se nos olvida que la observación es un gran poder que tenemos todos para poder transformar lo que queramos. Entonces, si nosotros nos especializamos en ciertas observaciones y ciertas cosas cuando viajamos, cuando estamos haciendo un proyecto, cuando vemos que la otra persona tiene una necesidad y la podemos cubrir, o vemos que un cliente requiere de ciertas cosas y que a lo mejor no estoy escuchando y no estoy mirando, eso es lo que más he aprendido al paso del tiempo, a escuchar y a mirar. Y hacer algo por transformar todo eso que sí observo y que sí miro y que sí escucho. Y me ha dado una satisfacción enorme porque pues me he llevado muy buenos recuerdos de muy buenos proyectos, de muy buenos amigos, con muy buenos proyectos, y todo se mezcla en un todo, y eso lo hace divino, ¿sabes? El estar conversando, por ejemplo, contigo, que luego de repente antes de que empecemos la charla platicamos de otras cosas, todo eso nos hace únicos, y en esa unidad tenemos una gran diferencia para conectar con otros. Y si me dices que ¿qué he aprendido en todos estos años? A desarrollarme desde ahí, a creer que conectar con diferentes posibilidades es lo que nos da a todos un crecimiento continuo y un aprendizaje continuo. Es lo que yo opino de esa pregunta. No, muy bien. ¿Y qué fácil y qué difícil es aprender a escuchar? ¿No? Bueno, sí, es un arte. Es un arte sí, completamente, y creo que en la medida en que sepamos escuchar a los demás, verdaderamente escuchar, no solo oír las palabras, sino escuchar y entender lo que la otra persona nos quiere transmitir y nos quiere decir de lo que sea, creo que es lo más difícil, pero lo que nos puede llevar justamente a crear estas conexiones totalmente mucho más profundas, ¿no? Pues Arturo, ha sido un verdadero placer. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, nuevamente, sí, que eso es lo bonito de este tipo de charlas. Así que te agradezco muchísimo esta entrevista. Así que, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este podcast, y en los que nos están viendo en versión video, y pues ya. Muchas gracias. Ya nos veremos próximamente. Cualquier cosa síganme, arturodelarosa.c en Instagram. Y ahí vamos haciendo cosas. Si requieren de alguna charla o alguna comunicación que yo pueda participar con ustedes, me dará muchísimo gusto unirme a ese esfuerzo que estamos buscando todos. Por supuesto, y vamos a compartir todos los datos para que te puedan seguir a Pavilion, nos sigan a nosotros como asociación en los próximos temas que vamos a tener. Así que, pues nos escuchamos en el siguiente episodio.